Septiembre de 1943. En lo más profundo de los fiordos noruegos, oculto entre acantilados que parecen muros de piedra y protegido por redes antitorpedo y patrulleras armadas, descansa la joya más valiosa de la flota de Hitler, el Tirpitz. Un coloso de 42.900 toneladas de acero, armado con 8 cañones de 15 pulgadas, capaz de ahuyentar escuadrones enteros de bombarderos y de aterrorizar a cada convoy aliado que se atreve a cruzar el Ártico. De 6 submarinos británicos que zarparon hacia lo imposible, solo 2 siguen en pie. Entre ellos, el diminuto X-6, comandado por el teniente Donald Cameron. La misión ya es una pesadilla. Su periscopio está roto, los instrumentos de navegación no funcionan, y los hidrófonos alemanes vigilan cada rincón del fiordo en busca del menor ruido sospechoso. Su embarcación es tan pequeña que cabría dentro de una de las torretas del propio acorazado enemigo. No tiene torpedos, no tiene cañones, no tiene nada que lo defienda. Pero bajo su casco carga con 2 bombas colosales, lo único que puede darle una mínima oportunidad de hundir al monstruo más temido de la Kriegsmarine. ¿Podrá un submarino enano y casi ciego desafiar al gigante naval de Hitler? ¿O el Tirpitz seguirá siendo invencible? El tesoro más codiciado. En los primeros meses de 1941, el Großadmiral Erich Raeder convenció a Hitler de mover al poderoso acorazado Tirpitz hasta las costas de Noruega. El plan era claro: usarlo como un imán que mantuviera ocupada a la Marina británica y al mismo tiempo como una amenaza constante contra los convoyes que llevaban suministros a la Unión Soviética a través del Ártico. Este gigante de acero no era un barco cualquiera. Era el hermano gemelo del mítico Bismarck, destruido tiempo atrás, y el último gran buque de superficie que le quedaba a la flota de Hitler. Cargado con 42.900 toneladas y armado con 8 cañones de 15 pulgadas, el Tirpitz podía borrar del mapa a cualquier convoy que tuviera la mala suerte de cruzarse con él. Aún así, Hitler, todavía con la herida abierta por la pérdida del Bismarck, puso una condición: el Tirpitz debía permanecer siempre cerca de los fiordos noruegos y no arriesgarse en batallas en mar abierto. Desde entonces, aquel monstruo de acero se escondió en Altenfjord, un santuario natural creado por glaciares y protegido por montañas imposibles. No existía puerto ni dique seco que pudiera darle tanta seguridad como ese laberinto de acantilados y canales retorcidos que convertían los bombardeos en misiones suicidas y la navegación en un infierno. Los vientos cambiantes desestabilizaban a los aviones, y para colmo, los alemanes cambiaban constantemente de fondeadero al Tirpitz, volviendo inútil cualquier información de inteligencia. Pero los británicos no eran ciegos. Gracias al descifrado de los códigos Enigma, sabían perfectamente que la bestia había llegado a esas aguas heladas. El 30 de enero de 1942, la RAF lanzó la Operación Oilet, su primer intento de acabar con él. Bombarderos Short Sterling y Handley Page Halifax despegaron repletos de explosivos. ¿El resultado? Nubes bajas, niebla y clima noruego en su máxima expresión obligaron a dar media vuelta sin lanzar ni una sola bomba. No mucho después, el Tirpitz salió de caza en la Operación Sport Palast. Pero a pesar de toda su potencia, apenas logró hundir un mercante aliado antes de que cazas británicos desde portaaviones lo obligaran a huir a toda prisa hacia Fættenfjord el 13 de marzo, librándose por poco de ser destruido. En verano de 1942 llegó la Operación Rösselsprung, en la que el Tirpitz y otros buques alemanes salieron de sus escondites para enfrentarse al convoy PQ-17. Al detectar la amenaza, el almirantazgo británico tomó una decisión desastrosa. Ordenó dispersar al convoy y que continuara solo hacia Rusia. Aquello fue un suicidio. U-boots y aviones alemanes destrozaron uno a uno a los barcos mercantes indefensos. Y lo más irónico, el Tirpitz consiguió su mayor victoria sin disparar un solo proyectil. Su simple presencia había provocado la masacre. Con el otoño llegaron más intentos de bombardearlo, todos fallidos. El Tirpitz regresó a Fættenfjord para mantenimiento. Los británicos, ya desesperados, planearon algo más audaz. Comandos especiales, guiados por la resistencia noruega, tratarían de alcanzarlo con chariots, torpedos tripulados. Pero la naturaleza volvió a jugar a favor de los alemanes.
Tormentas brutales azotaron el fiordo, destrozando las frágiles embarcaciones hasta obligar a cancelar la misión. La Reina Solitaria del Norte. En febrero de 1943, el Tirpitz recibió un aliado de lujo, el acorazado Scharnhorst. Juntos ejecutaron la operación Sicilian, golpeando estaciones meteorológicas y bases británicas en Spitsbergen. La operación fue de impacto menor, pero tuvo una consecuencia clave. El Tirpitz se trasladó más al norte, a Kafjord, un estrecho brazo del Altafiord. Allí, escondido entre montañas y prácticamente invisible desde el aire, ganó su sobrenombre noruego, la Reina Solitaria del Norte. A esas alturas ya no se trataba de un simple buque enemigo. Era una amenaza estratégica permanente. Neutralizarlo no era una opción, era una obligación. El 12 de septiembre de 1943, el capitán soviético Leonid Elkin se subió a su bimotor P-2 para una misión suicida: obtener imágenes claras del Tirpitz en su guarida. El clima estaba horrible, nubes bajas y lluvias que reducían la visibilidad al mínimo. Tras 2 horas de vuelo sobre el mar de Barents, alcanzó los bordes del sistema Altenfjord y descendió aún más, guiando su avión a través de los canales estrechos y retorcidos de Noruega. Allí lo esperaba un infierno. Más de 80 piezas de artillería antiaérea defendían el fiordo. De repente, el cielo estalló en explosiones negras. La flak alemana lo había detectado. Elkin esquivó, se retorció entre ráfagas y mantuvo el rumbo con una sangre fría increíble. Entonces ocurrió. Un hueco entre las nubes le dio la oportunidad. Entre la lluvia apareció la silueta del monstruo. El coloso de 820 pies de largo estaba allí, bajo él. La mayoría de los pilotos habrían hecho unas cuantas fotos lejanas y se habrían ido. Pero Elkin no. Bajó hasta los 160 pies de altura. Desde esa proximidad podía ver cada detalle: las armas, las defensas, los marineros en cubierta. Su tripulación capturó foto tras foto. Con esas imágenes en mano, escapó del fiordo y regresó al espacio aéreo soviético. Horas después, las fotos ya estaban en Londres, en el escritorio del almirantazgo británico. Eran un tesoro de información. Pero ni siquiera con esa inteligencia privilegiada había una solución fácil. Los bombarderos no tenían precisión suficiente, los barcos de superficie jamás lograrían pasar, y los submarinos normales serían descubiertos mucho antes de acercarse. Solo quedaba una respuesta: una máquina diminuta, silenciosa e invisible, capaz de atravesar las barreras y dejar bajo el Tirpitz un golpe mortal. La respuesta estaba más cerca de lo que muchos pensaban. Ya flotaba en las heladas aguas de Escocia. Era el arma secreta británica, los minisubmarinos X-Class. Pequeños y poderosos. En el tercer año de la Segunda Guerra Mundial, cuando los ataques convencionales se estrellaban una y otra vez contra los buques más protegidos de la Kriegsmarine, la Royal Navy tomó un camino inesperado. Un navío de apenas 51 pies de largo, manejado por una tripulación mínima de 4 hombres, un comandante, un piloto, un ingeniero y un buzo. La clave estaba en lo que llevaba adherido a sus costados: 2 cargas explosivas colosales, llamadas side cargoes, rellenas con miles de libras de Torpex. Estas cargas se colocaban bajo el casco del enemigo, se activaban con un temporizador, y entonces la diminuta nave escapaba antes de que la explosión hiciera el resto. La autonomía era limitada. Solo podía permanecer sumergido durante unas horas. El oxígeno se agotaba con rapidez y el espacio era tan reducido que hasta el periscopio debía manejarse de forma manual. Con este invento en sus manos, a comienzos del verano de 1943, el comandante Robert Tiny Cromwell Barley, uno de los ingenieros que había dado forma al X-Craft, se unió al vicealmirante Sir Max Horton, jefe de los submarinos británicos, y con el apoyo total de Winston Churchill empezaron a planear un movimiento audaz: acabar con el Tirpitz en su escondite. La operación se organizó desde tierra, en la base secreta HMS Barbel, situada en Port Bannatyne, en la isla de Bute. Ahora, aquellos salones elegantes estaban abarrotados de mapas navales, planos técnicos y oficiales
discutiendo cada detalle de lo que se esperaba fuera el golpe definitivo contra la Kriegsmarine. La inteligencia que alimentaba esta operación, bautizada con el nombre en clave Operación Source, llegaba desde canales peligrosísimos. Los hermanos Torbjörn y Einar Johansen, miembros de la resistencia noruega, arriesgaban la vida cartografiando las patrullas alemanas y las defensas en torno al fiordo. Gracias a todo esto, la misión comenzaba a tomar forma real. Planificación. En el verano de 1943, la 12ª flotilla de submarinos ya se entrenaba específicamente para este plan. La idea era simple pero brutal. 6 mini submarinos atacarían 3 objetivos alemanes de alto valor. El X6, X7 y X10 golpearían al Tirpitz al mismo tiempo. El X5 tenía como blanco al Scharnhorst, y el X8 y X9 se encargarían del pesado Lützow. El viaje, sin embargo, no podía hacerlo cada X-Craft por su cuenta. Eran demasiado pequeños. Por eso serían remolcados cientos de millas a través del Atlántico por submarinos de mayor tamaño, que actuarían como nodrizas y al mismo tiempo como respaldo en caso de emergencia. Dentro de los X-Craft, la vida era una tortura. Espacio mínimo, cambios bruscos de temperatura, condensación goteando por todos lados, aire sofocante y la obligación de mantener silencio absoluto mientras el sudor empapaba las botas y los músculos se paralizaban tras horas inmóviles. Si los equipos de ataque hubieran viajado todo el trayecto así, habrían llegado exhaustos e incapaces de cumplir la misión. Por eso se ideó una estrategia. Una tripulación de traslado soportaría las condiciones durante el remolque hasta llegar cerca del enemigo. Entonces, en plena mar, se haría un intercambio. Los operadores reales pasarían en un bote inflable al mini submarino, mientras la tripulación de traslado regresaba al submarino nodriza. Después del ataque, los X-Craft supervivientes volverían a unirse con sus remolcadores para la retirada. El tiempo era otra trampa. Los fiordos del norte de Noruega ofrecían una ventana mínima en la que el clima, la luna y la oscuridad coincidían para favorecer la operación, del 20 al 25 de septiembre. Los británicos calcularon todo hacia atrás y fijaron el 19 de septiembre como la última fecha para soltar los mini submarinos de sus remolcadores y cambiar a las tripulaciones de combate. 5 días antes de la partida, el buque depósito HMS Bonaventura embarcó los 6 X-Craft, del X5 al X-10. Allí los técnicos instalaron cargas explosivas de amatol y revisaron minuciosamente cada sistema. Finalmente, al amanecer del 11 de septiembre, cada submarino se enganchó a su mini submarino. Y entonces, un convoy insólito se deslizó bajo el océano, avanzando lentamente hacia las aguas más defendidas de toda Noruega. Los remolcadores eran 6. HMS Thrasher, Truculent, Sirtis, Sea Nymph, Stubborn y Scepter. La misión para cazar al Tirpitz había comenzado. Surgieron problemas. El 11 de septiembre de 1943, los submarinos HMS Truculent y HMS Sirtis se separaron del punto de encuentro establecido, ubicado a 75 millas náuticas al oeste de las islas Shetland. Cada uno arrastraba tras de sí un pequeño X-Craft, casi invisibles entre la espuma del mar embravecido. Cada pocas horas, otra pareja de submarinos desaparecía en el horizonte, hasta que la base escocesa quedó completamente vacía. Solo quedaba el HMS Scepter, que partió finalmente el 12 de septiembre a la 1 de la tarde, llevando remolcado al X-10. Durante los siguientes 4 días, esta extraña flota avanzó lentamente por las zonas de caza habituales de los temidos U-Boot alemanes. Sorprendentemente, el mar se mostró tranquilo y cooperador, algo poco común en esas aguas. Al acercarse al segundo punto de reunión, a 150 millas náuticas del Altafjord, bajo cubierta los oficiales de inteligencia definieron las misiones. El X5, X6 y X7 atacarían al Tirpitz. El X9 y X-10 se dirigirían contra el Scharnhorst, mientras que el X-8 tendría como blanco al Lützow. Pero la suerte comenzó a torcerse. El 15 de septiembre, cuando los submarinos ajustaron su curso hacia el Altafjord, el cable que unía al HMS Sirtis con el X9 se partió de repente.
La tripulación buscó desesperadamente durante horas, pero solo hallaron una fina capa de aceite extendiéndose sobre la superficie. El X-9 se había hundido en las profundidades, llevándose consigo a los 3 hombres de la tripulación de relevo. La mala fortuna no se detuvo allí. El día 17, el agua comenzó a filtrarse en los compartimentos del X-8 donde se almacenaban las cargas explosivas. Ante la emergencia, su comandante tomó una decisión drástica. Liberó las cargas y las detonó a lo que creyó una distancia segura. Sin embargo, la explosión fue mucho más violenta de lo esperado, dañando gravemente el casco del pequeño submarino. La tripulación logró salvarse a duras penas, trepando al HMS Sea Nymph, sin otra opción que hundir su embarcación dañada. Al amanecer del 20 de septiembre llegó el momento decisivo. Los X-Craft restantes continuarían solos, deslizándose bajo el agua durante el día para esquivar las minas y con un único objetivo: entrar en Kafjord al amanecer. Esa misma noche, los 4 mini submarinos se soltaron de sus nodrizas y se dirigieron hacia el estrecho de Soroy. Antes de partir, el teniente Henty Creer, al mando del X-5, gritó buenos deseos a su colega, el teniente Basil Place, comandante del X-7. Su voz se desvaneció en la oscuridad, y esas palabras serían las últimas que alguien escucharía jamás del X-5. Mientras tanto, el X-10 luchaba contra una cadena interminable de fallas mecánicas. A pesar de los esfuerzos desesperados de su tripulación, los sistemas seguían cayendo uno tras otro. Con media flota ya destruida o inservible, el alto mando de la Royal Navy no tuvo más remedio que cancelar los ataques previstos contra el Scharnhorst y el Lützow. En poco más de una semana, de los 6 X-Craft que habían partido desde Escocia, solo 2 quedaban en condiciones de combatir, ambos con rumbo al Tirpitz. La operación Source se estrechaba a marchas forzadas. Cada hora que pasaba, las probabilidades se reducían más y más. Preparativos. El teniente Donald Cameron, al mando del X-6, guió a su nave a través de los traicioneros campos de minas. Al caer la tarde del 21 de septiembre, logró colocarse cerca de las islas Bradholm, un grupo de rocas que vigilaba la entrada de Kafjord. Allí esperó, inmóvil, con su submarino oculto bajo la superficie. Por su parte, el teniente Basil Place también consiguió conducir al X-7 a través de la zona de peligro. Desde su posición, observó al Scharnhorst abandonar Altafjord a las 4:30 de la tarde. Al igual que Cameron, buscó refugio entre las islas Bradholm. Sin embargo, ninguno de los 2 comandantes estableció contacto entre sí. El Tirpitz estaba protegido por 2 anillos concéntricos de redes antitorpedo, auténticas murallas de acero diseñadas para atrapar cualquier intruso submarino. Justo antes del atardecer del 22 de septiembre, los guardias abrieron la red exterior para dejar pasar a un barco de suministros costero. Cameron no dudó ni un segundo. Impulsó al X-6, se lanzó tras el mercante y consiguió atravesar la brecha justo antes de que la red volviera a cerrarse. Lo que vino después puso a prueba toda su habilidad. El periscopio dejó de funcionar. El giroscopio se averió. Sin instrumentos confiables, Cameron solo podía avanzar prácticamente a ciegas hacia donde creía que lo esperaba su gigantesco objetivo. Mientras tanto, en el acorazado alemán, la tripulación seguía con la rutina matutina sin sospechar nada. A las 5 de la mañana, los técnicos desconectaron el sistema de hidrófonos para realizar mantenimiento programado. Con los oídos del Tirpitz temporalmente apagados, vigías adicionales se desplegaron en cubierta para vigilar las aguas del fiordo. Bajo la superficie, el X-6 seguía avanzando hasta que de pronto el casco chocó contra una roca submarina no registrada en los mapas. El golpe sacudió la nave con tal fuerza que las vibraciones parecieron ensordecedoras dentro del pequeño submarino. A las 7:07 de la mañana, un vigía alemán notó un leve movimiento dentro de las redes antitorpedo, pero lo confundió con una simple marsopa que había salido a respirar. 5 minutos más tarde, la verdad salió a la luz. El X-6 emergió momentáneamente. Un marinero alemán dio la alarma. Submarino enemigo avistado. De inmediato, la tripulación del Tirpitz corrió a lanzar un bote salvavidas mientras la sirena de alarma resonaba por todo el coloso. Sin embargo, un error generó caos. En lugar de activar la señal específica para una amenaza submarina, se tocó el patrón equivocado,
el que ordenaba cerrar los compartimentos estancos. La mayoría de los marineros continuó con sus tareas cotidianas, ajenos al peligro que se escondía justo bajo sus pies. Cameron no se detuvo. A pesar de ser descubierto, maniobró al X-6 justo debajo del acorazado alemán. La nave británica estaba demasiado cerca para que los cañones del Tirpitz pudieran alcanzarla. Los alemanes observaban impotentes cómo el pequeño submarino volvía a sumergirse. Bajo el gigantesco casco enemigo, la tripulación británica actuó con precisión quirúrgica. Colocaron las cargas explosivas y las armaron. Su misión estaba cumplida y sabían perfectamente que ya no había salida. El X-6 volvió a la superficie minutos después, pero esta vez lo esperaba un bote alemán que se lanzó sobre él sin dudar. Los marineros germanos se abalanzaron contra la diminuta nave y redujeron a la tripulación británica. Aún así, no pudieron impedir que los prisioneros abrieran las válvulas para hundir su propio submarino. Mientras el X-6 desaparecía lentamente bajo el agua, los alemanes notaron algo imposible de ignorar: la resignación en los rostros de los hombres capturados. Los oficiales del Tirpitz, convencidos de haber frustrado la operación británica, no mostraron prisa. En lugar de zarpar de inmediato, dieron la orden de encender las calderas, un proceso que consumiría casi una hora. Avistado. A las 7:40 de la mañana, los vigías del coloso alemán divisaron un segundo intruso, el X-7, comandado por el teniente Basil Godfrey Place, que intentaba escapar después de colocar con éxito sus cargas bajo el acorazado. De inmediato, las ametralladoras antiaéreas comenzaron a disparar sin descanso, dibujando ráfagas blancas sobre el agua en dirección al pequeño submarino. Los destructores Z-27 y Z-30 avanzaron a toda máquina, soltando cargas de profundidad que explotaban en columnas gigantescas de agua. Una detonación alcanzó de lleno al X-7, dejándolo prácticamente destrozado. Sin control, la nave quedó a la deriva y terminó atrapada otra vez en las redes antitorpedo. El propio Place y otro miembro de la tripulación lograron escapar nadando, pero el resto quedó atrapado dentro cuando el X-7 se hundió definitivamente. Los alemanes rescataron a los dos supervivientes de las aguas heladas y los llevaron a bordo del Tirpitz, donde se unieron a los prisioneros del X-6. A pesar del ruido ensordecedor, de los reflectores moviéndose sin control y de las órdenes confusas en cubierta, lo inevitable ya estaba en marcha. Las cargas estaban colocadas, los temporizadores avanzaban inexorables. Y a esas alturas nada ni nadie podía detenerlo. El comandante del acorazado, el capitán Sur-See Hans Meyer, comprendió que tenía explosivos bajo su nave y debía reaccionar. Pero sin tiempo para generar vapor y mover al Tirpitz con sus propias máquinas, dio una orden desesperada: usar anclas y cables de amarre para pivotar el barco y alejarlo del posible punto de peligro. La tripulación obedeció, pero el esfuerzo fue en vano. A las 8:12 de la mañana, dos explosiones rugieron bajo el agua, casi al mismo tiempo. El monstruo de 42.900 toneladas se levantó bruscamente, elevándose casi 1 metro sobre la superficie. El casco entero vibró con una violencia brutal. Las planchas de blindaje se deformaron y un enorme tanque de aceite se partió, mientras el doble fondo quedaba desgarrado por una brecha inmensa. De golpe, 1.400 toneladas de agua helada irrumpieron en el interior, inundando pasillos y compartimentos. La energía eléctrica colapsó en casi toda la nave, los dos espacios de generadores quedaron anegados y los ejes de las hélices quedaron bloqueados por completo. Dos gigantescas torretas se levantaron de sus cimientos, quedando inutilizadas. Las baterías antiaéreas terminaron torcidas, los telémetros y sistemas de control se desprendieron de sus montajes, y los radares se apagaron uno tras otro. La explosión fue tan violenta que 2 hidroaviones arados salieron despedidos de sus catapultas, cayendo destrozados al agua. Pero aquello no era el final. Tercero y final. Cuando el pánico ya dominaba el interior del Tirpitz, a las 8:43 de la mañana, los vigías detectaron un tercer mini submarino a unas 710 yardas de distancia. Las armas antiaéreas, aún operativas, abrieron fuego de inmediato, y el destructor Z-27 se lanzó hacia el objetivo. Era el X-5,
desaparecido 3 días antes tras las últimas palabras del teniente Henty Krier. Contra todo pronóstico, había logrado avanzar por el laberinto de fiordos en solitario y colocarse en posición, esperando la oportunidad de rematar al ya dañado gigante alemán. Sin embargo, tras recibir varios impactos de la artillería, la pequeña nave desapareció bajo el agua. El Z-27 cubrió la zona con una lluvia de cargas de profundidad que levantaron torres de agua imposibles de atravesar. Nunca más se volvería a ver al X-5, ni a su tripulación ni a un solo fragmento del casco. Su destino quedaría como el último enigma de la Operación Source. La misión, que comenzó con 6 submarinos enanos, había llegado a un final brutal. Apenas 2 consiguieron llegar a su objetivo, pero fue suficiente para dejar gravemente herida a la Reina Solitaria del Norte. Ese mismo día, el alto mando de la Kriegsmarine envió con urgencia los barcos generadores Carl Junge y Watt para asistir al acorazado, que escoraba peligrosamente 30 grados hacia un costado. El primero llegó apenas unas horas más tarde. El Tirpitz no corría riesgo inmediato de hundirse, pero los daños eran enormes. Más de 1.400 toneladas de agua inundaban su interior. La primera explosión había golpeado cerca de una torreta, y la segunda había reventado la proa de babor, arrancando el blindaje, rompiendo un tanque de combustible y doblando los mamparos internos. La violencia de las detonaciones dejó una hendidura gigantesca en el casco, inundó varios dobles fondos y tanques de combustible, y obligó a la tripulación a contrainundar estribor para frenar la inclinación. Dentro del barco, los sistemas eléctricos estaban completamente destrozados. Todos los turbogeneradores de la sala número 2 quedaron arruinados, y casi todos los de la sala número 1 también, destrozados por tuberías de vapor reventadas y cables cortados. Una de las torretas principales había quedado desplazada de su base y ya no podía girar. Para colmo, en toda Noruega no existía una grúa capaz de levantarla para repararla. Y como golpe final, se confirmó que los 2 aviones Arado estaban totalmente perdidos. El 25 de septiembre, con la aprobación personal de Hitler, la Marina alemana tomó la arriesgada decisión de reparar al Tirpitz en el mismo lugar donde había sido dañado. Pero la cruda verdad salió a la luz enseguida. El gigante nunca volvería a estar en condiciones perfectas. Los estallidos habían deformado múltiples vigas estructurales, daños que solo podían corregirse en un dique seco y tras meses de trabajos en astilleros. Aún así, la tripulación del Coloso, apoyada por técnicos especializados del buque de reparaciones Neumark, se negó a rendirse. Lo que parecía una tarea imposible, ellos lo transformaron en un desafío. Durante 6 largos meses, sin grúas pesadas ni infraestructura adecuada, trabajando bajo temperaturas glaciares y en la oscuridad de los inviernos árticos, consiguieron devolver al acorazado a un estado operativo. De hecho, los historiadores William Garske y Robert Doolin no dudaron en catalogar esta hazaña como, cita, una de las proezas más impresionantes de ingeniería naval en toda la Segunda Guerra Mundial. El fin del Tirpitz. En Londres, Winston Churchill no quería dejar cabos sueltos. Destruir al Tirpitz era ahora una prioridad absoluta. La presión aumentó tras el hundimiento del Scharnhorst en el Cabo Norte, el 26 de diciembre. Con el Lützow y gran parte de los destructores retirados a Alemania, el peso de todos los ataques británicos se concentró sobre el acorazado fantasma que seguía ocultándose en los fiordos. Los primeros en intentarlo fueron los bombarderos soviéticos, el 10 de febrero, logrando únicamente un impacto indirecto. Para abril, el Tirpitz ya había completado pruebas de mar y regresado a su base en Alta Fjord, momento que aprovechó la Royal Navy para lanzar la operación Tungsten. Aviones embarcados castigaron al buque con 14 impactos directos y una explosión cercana que lo sacudieron brutalmente. El precio fue altísimo: 122 marineros muertos y 300 heridos. Agua entraba sin control, las torretas quedaban atascadas, y los hidroaviones ardieron hasta quedar reducidos a cenizas. Pero, a pesar de todo, las cubiertas blindadas resistieron. En los meses posteriores, las operaciones Planet, Brown y Tiger Claw fracasaron una tras otra, vencidas por el clima feroz de Noruega. La operación Mascot tampoco prosperó. El radar alemán detectó a los atacantes con antelación,
y densas cortinas de humo envolvieron al buque, haciéndolo invisible. Luego, en agosto, se lanzaron 4 ofensivas Goodwood consecutivas, pero solo se consiguieron 2 impactos. La RAF incluso desplegó los temibles Lancaster con las nuevas bombas Tallboy de 12.000 libras, proyectiles capaces de atravesar el blindaje antes de detonar. El 11 de septiembre, la operación Parabane envió 38 bombarderos Lancaster hacia Altafjord. Aunque los alemanes levantaron cortinas de humo, 2 bombas golpearon de lleno la proa del Tirpitz, explotando bajo el casco y dejándolo gravemente averiado. Tras esto, el alto mando germano lo declaró no apto para navegar. El coloso, herido de muerte, se trasladó cojeando hasta Haakøy, cerca de Tromsø, donde quedó relegado a ser una mera plataforma de artillería flotante. Un error fatal. Allí quedaba al alcance de los bombarderos británicos que despegaban desde Escocia. El 12 de noviembre de 1944, la RAF ejecutó la operación Catechism. Más de 2 docenas de Lancaster lanzaron su devastador cargamento. 2 impactos directos y una explosión cercana hicieron escorar al Tirpitz hacia babor. El ángulo aumentó hasta 60 grados, hasta que una colosal explosión desgarró el casco. El acorazado, el orgullo de la Kriegsmarine, se dio la vuelta y se hundió, arrastrando a más de 1000 tripulantes que quedaron atrapados en su interior. Así caía, al fin, la reina solitaria del norte, y con su desaparición, los convoyes árticos que los héroes de los X-Craft habían protegido con tanto sacrificio, pudieron navegar con seguridad rumbo a Murmansk. Tras la guerra, los marinos capturados de los X-6 y X-7 regresaron vivos a Gran Bretaña. Sus comandantes, el teniente Donald Cameron y el teniente Basil Place, recibieron la Cruz Victoria, la más alta condecoración británica, por la valentía que demostraron en las heladas aguas árticas durante la Operación Source. Y al final, aunque no todos regresaron y el desenlace fue imperfecto, 12 hombres en diminutos submarinos X-Craft hicieron lo que flotas enteras y bombarderos nunca lograron: atacar de frente la joya más preciada de la Kriegsmarine.